De nuevo los saludo, buenos días y la gracia, la paz de parte de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Vamos a empezar nuestra lección con oración. Señor de los cielos, gracias infinitas te damos por la bendición de tenernos de nuevo aquí reunidos estudiando tu palabra, nuestra cuarta lección, nuestro cuarto capítulo de esta enseñanza que es tan apropiada para este tiempo, a la Navidad, y que estamos recordando cómo vino nuestro Señor Jesucristo por primera vez, y que eso nos anime para seguir esperando su venida, que venga por segunda vez. Tú conoces nuestros corazones, sabes en qué te hemos ofendido cada uno de nosotros, y te damos gracias por el mismo Jesucristo, porque es por medio de él que tuvo una vida perfecta, sacrificó para darnos el perdón de todos nuestros pecados. Ponemos en tus manos, Señor, cada una de nuestras necesidades materiales, tú sabes cuáles son, y bendícenos conforme a tu voluntad, pero espiritualmente manténnos en la verdadera fe, la esperanza de la vida eterna. Te pedimos por aquellos que se están conectando, si es tu voluntad, que lleguen con bien, y así podamos juntos adorar y glorificar tu nombre. Esto lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 En la lección 4, hablando de los sabios, y también como la Biblia los llama, los magos, pues vamos a aprender cómo Jesús es el Salvador del mundo. Nos vamos a maravillar sobre cómo Dios anunció su nacimiento, y no solamente a los judíos, sino también a los gentiles, porque recordemos que estos sabios no eran judíos. Y vamos a pedir al Espíritu Santo que nos mantenga siguiendo a nuestro Salvador con la confianza y el agradecimiento, aunque este camino parece largo, este camino es peligroso en esta vida, que nos siga manteniendo en la fe. Lo que les compartimos en el video, pues ya sabemos que Dios envió a Jesucristo y lo envió para ser nuestro Señor, nuestro Salvador. Buenos días, César, bienvenido. Buenos días, pastor. Dios lo bendiga, pastor. Qué bendición estar con ustedes en esta mañana. Lo mismo, nos alegra mucho saber y escuchar. Y aquí estamos viendo la introducción de nuestra clase 4, cómo Dios usó a estos hombres para que caminaran kilómetros, más de 1000 kilómetros, y así pudieran ir y adorar al Señor, al Salvador. Y es muy importante también ver cómo nuestro Dios sigue teniendo el control de todo. Porque recuerden cómo Jesús, desde el primer momento que pisó la tierra, o sea, desde su nacimiento, el diablo empezó a atacarlo. Y en este caso, pues recordemos lo que pasó con Herodes, lo que vamos a estudiar y a escuchar en la lectura bíblica para hoy. Pero Dios siempre protegió a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a contar, a escuchar San Mateo capítulo 2. ¿Quién desea leer todo el capítulo 2 de San Mateo? Pastor, Dale, César, por favor. Dice así: cuando Jesús nació en Belén, ¿se escucha bien, pastor? Muy bien, lo escuchamos como si estuviéramos acá cerquita. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea,
porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que, llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuran la muerte del niño. Entonces él se levantó, tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Gracias, César, por la lectura. Damos la bienvenida a Rosita, María La Pava, a Yunima. Bienvenidas. Por favor, alguien que nos colabore leyendo Lucas, capítulo 2, versículo 39. Muy bien, Delfina. Capítulo 2:39. El regreso de Nazaret. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Muy bien, excelente. Para que podamos ver los detalles y explicar un poco más estos versículos de este gran acontecimiento donde fue nuestro Señor Jesucristo visitado por esas personas, pues vamos a considerar, las preguntas de considerar nos van a ayudar para
analizar los versículos y analizar los puntos claves. Recuerden, estamos usando el método de las 4C. Y cuando aprendemos a usar este método, lo que queremos es que ustedes lo usen para enseñarles a otros, porque es la manera pedagógica. Y recuerden que ustedes y yo necesitamos tratar de ser muy pedagógicos para enseñar la palabra de Dios, porque hoy en día tal vez muchos no entienden muchas cosas o con su corazón duro, pero que nosotros seamos usados por el Espíritu Santo y por medio de estos métodos darnos a entender, o mejor dicho, enseñar lo que la Biblia nos enseña. Ahora, vamos a la primera pregunta. ¿A qué lugar fueron primero los sabios del Oriente para buscar a Jesús? A Jerusalén. Bien, fueron a Jerusalén. Vamos a hablar un poco de estos sabios, ¿cierto? Recordemos que hoy en día muchos artistas pintan cuadros acerca de esta visita de los magos a Jesús y pintan 3 reyes magos. Es más, ustedes saben que la iglesia de la tradición, es decir, hablamos de la iglesia romana, allí han puesto nombres a estos magos, ¿cierto? Sí. Como Melchor, Gaspar y Baltasar. Pero en realidad, pues la Biblia no nos dice cuántos magos eran. No nos dice cuántos eran. Tampoco dice sus nombres. Entonces, nosotros como estudiosos de la Biblia vamos a cuidarnos de no caer en esas explicaciones que no son bíblicas. Porque la Biblia no nos dice cuántos magos eran, ni tampoco nos da sus nombres. Lo que sí podemos decir es que ellos llegaron meses después de que nuestro Señor Jesucristo nació. También esa figura que pintan muchas veces en el pesebre, o sea, que el niño acabadito de nacer, José, María, los animales, y que llegan los magos, pues tampoco es más o menos la definición más exacta del momento en que llegaron los magos a visitar a Jesús. Fue un tiempo después, por eso estábamos leyendo el texto de Lucas capítulo 2 versículo 39. Recuerden que los evangelios, y ahí es una clave muy importante, los evangelios no tienen un orden cronológico de los sucesos que pasó con nuestro Señor Jesucristo. Muchos quieren tener esos eventos cronológicos, pero no. Por eso están los 4 evangelios y los 4 nos enseñan realmente por qué sucedieron las cosas y para qué. Y el por qué y para qué, la respuesta está en usted y en mí. Cómo nuestro Señor Jesucristo cumplió toda la ley en nuestro lugar, sufrió y murió para darnos el perdón de nuestros pecados. Entonces, estudiando Lucas 39, pues acá podemos tranquilamente decir de que ya había pasado el tema de la circuncisión para nuestro Señor Jesucristo. También Jesús ya había sido presentado en el templo, por eso en la lectura que nos leyó Delfina dice, y había cumplido todo lo prescrito en la ley del Señor. Amén. Tanto Jesús como Amén. María, pero sobre todo Jesús, cómo él cumplió toda esta ley. Recuerden, cuando estamos estudiando el Antiguo Testamento hay 3 clases de leyes. La ley ceremonial, que tiene que ver con toda la adoración. Por ejemplo, la presentación del templo, en el templo, la circuncisión, todo eso eran leyes ceremoniales. La segunda, la ley civil, cómo Dios gobernaba a su pueblo. Y la tercera, la ley moral. Ahora, para nosotros, ¿cuál es la ley que observamos? Pues es la ley moral. ¿Por qué es la ley moral que observamos? Que son los 10 mandamientos. Porque están citados tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Jesús citó los 10 mandamientos en el Nuevo Testamento, los apóstoles los citaron, los escritores sagrados los citaron. No en el mismo orden que está en Éxodo capítulo 20, pero sí podemos ver que lo citamos. En cuanto a la ley ceremonial, si estudiamos detenidamente Levítico, Deuteronomio,
nos damos cuenta que toda esa ley ceremonial que tenía que ver con la adoración apuntaba a Jesucristo. Por eso, cuando Jesús se circuncidó, lo hizo cumpliendo la ley perfectamente por nosotros. Cuando Jesús se presentó, lo hizo perfectamente por nosotros. Y ustedes pueden ver en todo el Nuevo Testamento que ya no se habla más de circuncisión, no se habla más de presentar los niños. ¿Por qué? Sencillamente porque Jesús, como nuestro sustituto, cumplió esa ley. ¿La ley qué? Ceremonial. Es muy importante que mantener esa diferencia para poder dar una buena explicación de esto. El otro punto importante es que el rey que le tocó a nuestro Señor Jesucristo, y como lo vamos a ver en la pregunta 2, es Herodes, ¿cierto? Según la historia, más o menos, él gobernó entre el año 4 antes de Cristo, ¿cierto? Entonces, más o menos, nuestro Señor Jesucristo, teniendo consideración con ese calendario, son algunas aproximaciones de fechas. Él nació entre el año 5 o 6 antes de Cristo, más o menos. Pero para usted y para mí, pues saber exactamente la fecha, pues tal vez no alimenta mucho nuestra fe. Lo que sí nos alimenta es que Él sí vino y vivió en medio de nosotros. Porque, pues, en el mundo han existido calendarios, y el calendario que hoy nos rige, el gregoriano, el de Gregorio, pues, más o menos hizo esa cuenta. Para nosotros hoy estamos en el 2018, después de Cristo. Pero considerando más o menos un poco la historia, los libros de historia, nos da más o menos estas fechas. Importante entender que estos magos eran astrónomos y astrólogos, ellos eran consejeros influyentes del rey y más probablemente es que ellos venían de Babilonia. ¿Y por qué se hace esta referencia? Cuando estudiamos el libro de Daniel, nos damos cuenta cómo Daniel llegó a ser el director o el jefe de estos magos. Entonces, fue la manera en la cual podemos encontrar una explicación cómo estos magos sabían de lo que estaba pasando, porque alguien les enseñó la palabra de Dios. Por eso usted y yo estamos llamados a eso, a enseñar la palabra de Dios. Estamos en tiempos antes del fin. Estamos en tiempos de tribulación, como dice la Biblia. ¿Qué nos está diciendo ese tiempo de tribulación? Pronto va a venir nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, para eso es que Dios nos usa a nosotros y por eso Él quiere que enseñemos la palabra de Dios. Si no hay preguntas o comentarios, vamos a la segunda. ¿Cómo se sintió el rey Herodes? Ah, sí, dale, Rosita. Pastor, nosotros consideramos a esta visita como sabios, sí. Pero también magos. Sí, ¿Cómo podemos realmente considerarlos a ellos? Sí, sí, claro, la Biblia usa el término magos, ¿cierto? Pero no es de los magos de hoy en día, que nosotros entendemos que los magos hoy en día son los que hacen aparecer, desaparecer las cosas, pero realmente sabemos que no lo hacen. Tienen una habilidad grande con sus manos que nos engañan, ¿sí? Entonces no es esa clase de magos. Como les estaba diciendo, eran astrólogos, eran astrónomos, estudiaban el firmamento, el cielo, y ese es el término que se le da. Me gusta esta pregunta por algo. Miremos, las palabras, o hablando del idioma, el idioma evoluciona. Para nosotros, mire, lo importante de esto, lo importante de tener también un buen diccionario, porque la palabra magos para todos nosotros y significa eso, aquellos que hacen entretención, que nos engañan con las manos y lo que hacen todas esas cosas. Entonces, nosotros, yo entiendo que no perdemos el tiempo en esas cosas, pero es lo que nos entiende eso. Pero legalmente, o un diccionario en español nos dice que también pueden ser astrólogos, estudiantes de las cosas del firmamento. ¿Bien? Ok, de acuerdo. ¿Cómo se sintió el rey Herodes al enterarse de eso? Pues muy turbado.
Sí, tenía mucho miedo, ¿cierto? Mucho miedo. Amenazado, amenazado. Otro rey, uy, es increíble. Hablemos ahora de Herodes. Necesitamos identificar en la Biblia los nombres de los gobernantes. Por ejemplo, cuando estamos estudiando Éxodo, nos damos cuenta que se habla del faraón. Sí. Pero también en Génesis aprendemos del faraón. ¿Y quién es el gobernante que usa ese nombre faraón? Los de Egipto, ¿cierto? Entonces no quiere decir que es el mismo faraón todas las veces, sino que es el título que les dan. Es lo mismo que pasa con Herodes. Herodes, hay que saber cuál Herodes es, porque, por ejemplo, este Herodes, al que le tocó el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, pues él murió muy pronto. Y el Herodes, por ejemplo, el de Hechos de los Apóstoles, es diferente. Entonces necesitamos ser muy cuidadosos en esos términos. Recuerden, por ejemplo, con Felipe y el etíope. El etíope era funcionario de la reina de Candace. ¿Cuál era el término que se le daba a la reina, a todas las reinas o los reyes de Etiopía? Candace. Bien. Lo mismo pasa con Nabucodonosor. O sea, muchas veces hay que mirar bien y hablan de Nabucodonosor primero, Nabucodonosor segundo, pero ¿de dónde es Nabucodonosor? De Babilonia. Entonces ustedes, igual como estudiantes de la Biblia, necesitamos entender bien estos nombres, estos títulos, para que seamos más específicos que se le dan a estas personas. Entonces, hablando de este Herodes, el que fueron los magos pues a visitarles, pues es un Herodes muy violento, ¿cierto? Pero también era conocido como Herodes el Grande. Notemos, él era edomita. Recuerden que los edomitas vienen de la descendencia de Esaú. Por eso él estaba gobernando allí, pero él no era israelita como tal, ¿verdad? No lo era. David Cedillo dice que no escucha nada, no sé, ya ahí. Creo que todos estamos escuchando bien. Sí. Señor. Tal vez, David, sí, puede ser tu internet. Muy bien. Muy bien. Y hablando más de este Herodes, pues fue un tipo, un guerrero hábil, fue un hombre, un buen orador, un tipo diplomático, y nos dice que durante la hambruna que vivieron en el año 25 a.C., pues ¿qué hizo él? Fundió algunos de los elementos de oro del palacio con el fin de conseguir dinero para ayudar a los pobres. Entonces vemos que era un tipo que trabajaba por ello. También muy conocido por ser constructor. Él hizo teatros, hay algo que se llama el Templo de Herodes. Pueden investigar más sobre eso en internet, es acerca de él. Y él era un hombre que le gustaba mucho la construcción, ¿cierto? Pero realmente, como era un hombre muy violento, hay una historia en el año 73 después de Cristo de que muchos judíos, dice la historia que más o menos más de 1000 judíos se suicidaron para evitar que los romanos los capturaran, y realmente Herodes era el que mandaba todo esto. Ahora, otro punto importante, después de Salomón es considerado uno de los grandes constructores del mundo antiguo. También tiene su historia oscura. ¿Y por qué se las menciono? Para que podamos entender por qué mandó a matar los niños. Amén. Que lo vemos. Mire, él había ahogado al hermano de su esposa, que se llamaba Aristóbulo, el sumo sacerdote. Después pretendió llorar su muerte durante un magnífico funeral, y para eso también nos damos cuenta de que mandó a matar a su propia esposa María, y así como a la madre de ella y a sus 3 hijos. Entonces podemos ver cómo él realmente era un tipo muy macabro. Es más, la historia dice que cuando él murió,
Y por eso les digo, este Herodes, o sea, el Herodes que le tocó a nuestro Señor Jesucristo es muy diferente, o sea, cuando estaba adulto nuestro Señor Jesucristo es muy diferente a este Herodes, porque este Herodes murió en el año 4 antes de Cristo. Entonces, aquí ya eran los últimos días de Herodes, que estaba vivo. Y también cuenta la historia de que cuando él murió, mandó a asesinar personas para que las personas lloraran de verdad y tuvieran algo que llorar su muerte. Entonces ya hemos aprendido que este Herodes no era un tipo muy calmado, que digamos, algo peligroso. Amén. 3. ¿Cómo supo Herodes el nombre de la ciudad en la que nació Jesús? La pregunta 3. Con los magos. Pero miremos ahí, él consultó con quién. Con los sacerdotes y los Con los escribas. magos. Muy bien, mire, muy bien, César, sí, con los sacerdotes, él consultó. Pero ¿recuerdan la profecía que aprendimos la clase pasada? ¿De dónde iban a ser el Salvador? ¿Se acuerdan? En Miqueas, sí. Sí, Miqueas 5:2. Vemos que aquí está citada esa profecía. Entonces, miren algo. Está en el Antiguo Testamento. Sí, miren algo. ¿Cómo es posible de que alguien pueda conocer bien las Escrituras y no creer en Jesús como el Salvador? Amén. Y es algo que nosotros necesitamos ser conscientes y ser sinceros en nuestro corazón. Recordemos que Jesús vino para ser nuestro Salvador. Nuestra salvación es por gracia. Gracia significa regalo inmerecido. Recuerden lo que les he enseñado en las clases pasadas. ¿Cómo identificamos la falsa doctrina? Cuando le damos la gloria al hombre, ¿cierto? Hay que tener cuidado con ese yo. Hay que tener mucho cuidado. Porque muchas veces escuchamos, ¿por qué vas a ir al cielo? Porque yo ya no fumo, yo no bailo, yo no bebo, yo no veo televisión. Entonces, ¿dónde está la obra de Cristo? Ah, sí, Él murió por mí. Cuidado. Para nosotros, realmente, lo importante es estudiar las Escrituras, es ver a Cristo, cómo cumplió la ley por nosotros y cómo murió por nosotros. Siempre darle la gloria a Él. Siempre darle la gloria a Él. Por eso hay que tener mucho cuidado en todas esas cosas. Entonces, ejemplo, sacerdotes conocían el Antiguo Testamento, sabían dónde iban a ser el Cristo, el Mesías, pero no creían. No creían. Lo mismo puede pasar con nosotros. No podemos dejarnos engañar. Amén. Tener la confianza de que somos perdonados únicamente por los méritos de Cristo. ¿Qué son nuestras obras? Trapos de inmundicia. ¿Qué son nuestros actos? Pecaminosos. No somos perfectos. Jesús no vino para darnos un ejemplo de vida, cómo vivir. Él no vino para eso. Él vino para ser nuestro Salvador. Para eso Él vino. 4. ¿Qué usó Dios para guiar a los sabios a la casa donde estaba Jesús? Una estrella. Excelente, ¿cierto? Él usó una estrella. Esto fue una creación especial de Dios. Sí, No se parecía a todas las estrellas que hay en el firmamento. Yo no soy conocedor de esto, pero hay personas, o tal vez algunos de ustedes ven, dicen, esta es la constelación tal, esta es la constelación aquella, pero yo no sé si a ustedes les pasó lo mismo que a mí me pasaba cuando niño, que nos decían los padres, usted vea, esa es la estrella, la de Jesús, la que lo guía, y uno siempre mirando al cielo de niño, ay, sí, es la estrella, no, esa estrella apareció una sola vez, ¿cierto? ¿Y cuál era el objetivo? Guiar a Jesús. Ahora, yo sé que a ustedes les fascina conocer las profecías del Antiguo Testamento y cómo se cumplió en el Nuevo Testamento. ¿Por qué una estrella? Vamos a buscar Números, capítulo 24, versículo 17.
Número 24. 17. Si ¿quién desea leerlo? Amén. Amén. Sí, escuchamos. ¿Quién desea leerlo? Amén. Dale, te escuchamos. 24. Y lo veré. Aquí el valor. Alpina. Sí. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Seth. Muy bien, entonces acá vemos, saldrá estrella de Jacob. Co- Entonces vemos que esta estrella tiene un gran simbolismo, ¿cierto? Miren, Amén. ¿Qué recuerda lo que les he es? dicho. En el Antiguo Testamento hay más de 3000 profecías de Cristo. Es hermoso. Amén. Y acá vemos que esa estrella tenía ese sentido, ¿sí? No es algo que Dios inventó ahí mismo de prisa y afán, así como somos nosotros. Uy, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago aquello? Así somos nosotros por naturaleza, ¿cierto? Y decimos, ya sé cómo lo voy a hacer. No, Dios desde la eternidad sabía esto. 5. ¿Cómo adoraron a Jesús los sabios de Oriente? Brindándole los regalos que le traían. Muy bien, ¿cierto? Tal vez por eso es que como se mencionan tres regalos, ¿cierto? El oro, Mostrar, claro. Oro. ¿cuál es el otro? Incienso Incienso, Incienso y y la mirra. mirra. Mira. Por eso mirra. tal vez muchos creen que eran tres reyes magos. Sí, es Sí, bonita la lógica. Si ven cómo interpretar la Biblia con la razón nos puede engañar. Entonces la sí, Biblia dice, y vinieron unos magos. Después nos damos cuenta que son tres regalos. La lógica, la razón, son tres reyes magos. Falso. ¿Qué dice la Mirna. Biblia? Unos magos que le llevaron tres clases de regalos. ¿Sí ven? Me parece que hay que tener mucho cuidado en la manera de cómo interpretar las escrituras. El oro. inclu- Sí, el oro, recuerden, están adorando al rey. El Rey de Reyes, nuestro Señor Jesucristo. El incienso, recuerden cómo se usaba en el Antiguo Testamento el incienso, los apóstoles. ¿Qué significaba? Las oraciones que suben a Dios. Recordemos cómo Dios escucha nuestra oración por medio de Cristo. La mirra, podemos decir que simboliza la humildad de Jesús. Recuerden cuando él estaba sufriendo, cómo le dieron de beber de esta resina aromática, ¿cierto? Y realmente aprendemos de que nuestro Señor Jesucristo, pues en verdad, estos tres regalos fue algo que muestran todo el honor a todo el ministerio, a toda la obra de nuestro Dios. Pero ya amén. saben, no son tres reyes magos por ser tres regalos, ¿sí? Pero unos magos que llevaron esas tres clases de regalo. Muy bien. 6. ¿Por qué no regresaron los sabios al rey Herodes? Porque ya habían sido avisados Sí, de que no volvieran a Jerusalén. sí, muy bien. Y recuerden que era el diablo el que estaba ahí atacando con el fin de matar al Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo fue una persona que fue muy perseguida por el enemigo. Y el enemigo nunca descansa. Entonces, por eso Dios mandó a que los magos se devolvieran. Y dentro de eso, ¿qué nos dice la pregunta 7? ¿Qué advirtió el ángel a José? ¿Oro? Sí, ¿qué advirtió el ángel a José? Que fuera para Jerusalén. Sí, que escapara, ¿cierto? Sí, Pero ahorita señor. vamos a ver en la 8 para dónde iban a escapar. Pero ya hemos hablado de Herodes.
ya sabemos el peligro que era Herodes y por eso ellos tenían que escapar. Pero más adelante nos damos cuenta que en verdad Herodes no se quedó con las manos atadas, él actuó de manera muy violenta. ¿A dónde llevó José a María y a Jesús? A Egipto. ¿Por qué a Egipto? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué a Egipto? Por la profecía que se cumplió de que de Egipto llamé a mi hijo. Excelente respuesta, ¿cierto? Excelente respuesta. Y cuando estamos estudiando el Antiguo Testamento nos damos cuenta de que Egipto se volvió como una ciudad de refugio. ¿Se acuerdan dónde fue Abraham? ¿Dónde fue Isaac en los momentos difíciles? ¿Se acuerdan dónde fue José en los momentos difíciles en el Antiguo Testamento, el Génesis? Entonces Egipto se volvió una ciudad de refugio y lo más posible es que allí habían muchos judíos. Pero más que esta explicación que les estoy dando, es lo que escuchamos de César, ¿sí? Cumplimiento de la profecía. Profecía. Todo Amén. lo que hizo nuestro Señor Jesucristo tuvo un cumplimiento en cada profecía del Antiguo Testamento. ¿Y por qué necesitamos saber eso? Para tener confianza, creer de que Jesús se va a venir por segunda vez. Él no es mentiroso, Él lo va a cumplir. Para que tengamos confianza de que somos perdonados, de que hay un lugar en el cielo para ustedes y para mí. Él no es mentiroso, Él lo va a cumplir. Amén. Amén, pastor. Yes. 9. ¿Qué ordenó al rey Herodes que hicieran con los niños varones de Belén? Nos mataran. Sí, sí. Y más o menos nos damos cuenta que él mandó a matar los niños menores de 2 años. Él hizo cuentas. De 2 años. Y más o menos cuántos niños eran. Pero según un comentario que yo tengo, dice que más o menos fueron 15, 20 niños asesinados. Pero la misma Biblia nos muestra el dolor de las madres, ¿cierto? Amén. Amén. Pero de nuevo vemos el terror de este hombre. Cuando uno estudia historias de hombres malvados, de hombres con su corazón incrédulo, es casi imposible creer que una persona pueda hacer todas estas cosas tan malas. La 10. ¿Por qué llevó José a su familia de regreso a Israel? Porque ya había muerto Herodes. Muy bien, ¿cierto? Y otra vez, un ángel en sueños le avisó, le dijo que ya era momento de volver, porque ya Jesucristo tenía que cumplir con la profecía, ¿cierto? Y al cumplir la profecía, pues recuerden que él de Nazaret iba a empezar a hacer todo su ministerio. Y la última pregunta de considerar, advertido en sueños por Dios, ¿a cuál pueblo fue José con su familia? A Nazaret. Muy bien, y es lo que leímos en el versículo 39 de Lucas 2, ¿cierto? Fueron a Galilea, a su ciudad Nazaret. Recuerden que Nazaret no era una ciudad muy conocida o no tenía muy buen prestigio, ¿sí? Cuando estudiamos todo el Nuevo Testamento nos damos cuenta cómo dicen de Nazaret puede venir alguien bueno. Sí, el perfecto, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Tienen alguna pregunta acerca de este pasaje bíblico? ¿Algún versículo que quieran ver más o algo así por especial? No, pastor. Pastor, yo le quiero hacer una pregunta. Sí, César. Dependiendo dependiendo la historia, en las preguntas de considerar, más o menos puede variar. Pueden ser más, pueden ser menos, pueden ser 5, 8. Eso es lo que... Sí, señor, así es, sí. Una de las cosas que ustedes necesitan identificar bien es la clase de alumnos que van a tener. Porque si son alumnos tal vez que no se concentran mucho, no son muy juiciosos, pues ya saben que entre más preguntas, más se nos van a cansar. ¿Cierto? Correcto. Entonces ya eso va en su sabiduría, en su pedagogía, de conocer los alumnos y también de identificar bien la historia. Recuerde que la clave de las preguntas de considerar es saber si las personas entendieron la historia. Amén.
Sí, entonces es muy importante los nombres, los sucesos, pero la cantidad de preguntas ustedes la definen. ¿Bien? Ok, gracias, pastor. Sí, tal vez sí a mí, yo no hice este curso, pero sí, tal vez yo lo hubiera hecho, tal vez si hago 10 preguntas, 8, 15. Tal vez me dicen, no, pastor, están muy largas. Bien. Vamos a consolidar. ¿De qué se trata esta historia? Del nacimiento del niño Jesús, Sí, de los pastores que vinieron a verlo. sí, eso lo vimos en la clase pasada, ¿verdad? Muy bien. Sí, Delfina. Sí, se trata de que fueron los sabios de Oriente dirigidos a Jerusalén a ver al niño, a adorarlo, ¿verdad? Sí, Porque como era el nuevo rey nacido. muy bien. Al mismo tiempo también Dios protegió a la familia, protegió a Jesús siendo bebé para poder que se cumpliera la promesa que tenía. Muy bien, excelente. Excelente. Sí. Pensando en los magos, en todo lo que pasó allí, ¿qué pecado me enseña a confesar esta historia? ¿Qué pecado? Tenemos que llenarnos de muchísima fe. Y otra vez, ¿cierto? Digámoslo así, dejemos que el Espíritu Santo actúe en Esté sobre nosotros nosotros. dándonos la fe. Sí, porque acuérdate, Yoli, si decimos tenemos, es como si fuéramos nosotros. No, ¿quién nos da la fe? El Espíritu Santo, El Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces siempre por acuérdense, medio de por medio. eso, acuérdense, no importa que nos demos tanta vuelta, pero es mejor ser siempre claros. Muy bien, Yoli, gracias. Entonces dejemos que el Espíritu Santo nos mantenga en la fe, la confianza. ¿Quién más? Sí, hemos pecado contra eso también. ¿Quién más desea participar? Yo, pastor. Dale, Delfina. Sí que también nosotros pecamos, sí, el pecado que nos enseña es que muchas veces no confiamos en Dios, sí, y el ejemplo que tenemos nosotros con María, con José, con los sabios, que ellos sí confiaban. Entonces muchas veces nosotros como pecadores, pues tenemos siempre ser tentados a no confiar, y a no, pues, ponernos con el Señor, a confiar en Él y en su palabra, sobre todo en la Biblia. Muy bien, sí. Ya que todo esto es, tanto Yoli como Delfina, estamos de acuerdo, primer mandamiento, al no confiar en Dios. ¿Qué más? ¿Quién más quiere participar? Pastor, y que también que seamos obedientes, que de pronto a veces vemos que la palabra nos enseña algo, pero no lo hacemos. Entonces ahí vemos cuántas veces el ángel se le apareció, le decía, haz esto, ve a Egipto, vuelve a Jerusalén, a Nazaret, en fin, ¿cierto? Como la obediencia a lo que la palabra nos está indicando. Sí, y eso es. Entonces es otra vez dejar trabajar al Espíritu Santo. Porque recuerde que nosotros tenemos esa capacidad de frenar la obra del Espíritu Santo. De decir, no lo voy a hacer. Sí, es verdad. No somos hacedores de la palabra de Dios muchas veces. Y cuando no somos hacedores, es un pecado para el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo. También pensemos en la adoración, ¿cierto? Mire, los magos a quién adoraron, a Dios. A Dios. En un mundo, este mundo como estamos, vemos como hay muchos dioses. Recuerden que la idolatría, cuando hablamos de idolatría, hay dos clases de idolatría grosera y la idolatría secreta. ¿Cuál es la idolatría grosera o abierta? Cuando yo tengo una imagen y me inclino frente a esa imagen, ¿sí? Esa es la idolatría abierta. La secreta, la cerrada, es la que hay en el corazón. Por ejemplo, cuando yo confío más en el dinero que en Dios, o en el sexo, confío más en el sexo que en cualquier otra cosa, o confío más en una persona que en el mismo Dios. Y son las cosas que hay en nuestro corazón.
Entonces, Mm. cuando hablamos de la idolatría, pues no caigamos en ese error de decir, yo no soy idólatra como esos fulanitos de tal. No, no. Por naturaleza, nosotros también caemos en la idolatría, ¿cierto? Entonces, acá aprendemos de que necesitamos cuidarnos de eso. No somos mejores que nadie. Pero hablando de este tema, ¿qué hay en este tiempo para las personas que hacen el pesebre? Pues la Biblia no manda ni prohíbe eso. El problema de hacer estas cosas es cuando usan el pesebre para hacer una oración. Y ustedes saben que no necesitamos de estas cosas para hacer una oración. ¿Por qué? Porque nuestra oración es escuchada únicamente por la obra de Cristo, ¿sí? Pero son las cosas que hay que mirar bien en una aplicación del primer mandamiento. ¿Bien así? Pero es malo hacer el pesebre. Vuelvo y te digo, la Biblia no lo manda ni lo prohíbe, ¿cierto? Pero hay que saber Amén. por qué las personas lo hacen, ¿cierto? Hay que saber bien por qué lo hacen, ¿verdad? Porque muchos pueden hacerlo como solamente un recuerdo, no hay problema. Pero hay unos que lo hacen para adorar a Dios por medio de ese pesebre, ahí hay idolatría grosera o idolatría abierta, ¿verdad? Pero el punto Amén. claro que quiero que nos quede claro es que ustedes y yo no somos mejores que nadie. Por eso nosotros Amén. decimos, o a veces caemos en el error de decir, esos idólatras. Usted y yo también somos idólatras. ¿Cuántas veces hemos dado dinero a la iglesia o dado dinero a Dios poniendo en nuestro corazón el deseo de que Dios nos dé más dinero? Porque eso es lo que Así es. hoy en día es lo que se enseña. Amén. Venga siempre, si usted da su diezmo, Dios te va a bendecir, Dios te va a duplicar. Entonces la gente no da el dinero para que la iglesia crezca, sino para que Dios le dé dinero a él. Entonces, ¿en quién está confiando? En el dinero. Y eso no podemos decirnos mentiras. Porque Amén. muchos dan el famoso diezmo o lo dan así como una condición para con Dios. Entonces, mire cómo muchas predicaciones llevan a pecar, a la idolatría. ¿Bien hasta ahí? Eso es un ejemplo de los tantos que podemos conocer. Muy bien. Entonces, reconocemos que hemos pecado contra el primer mandamiento, de la manera en que dijimos. Entonces, ¿dónde vemos el amor de Dios en esta historia? En la adoración que los magos le presentaron al rey, a no Jesús. Pero cuando pensamos en el amor de Dios, recordemos que es de allá para acá, ¿cierto? Pastor, en su fidelidad, pastor. Muy bien. En que vino y contra todo plan del enemigo cumplió lo que se prometió a favor de nosotros, la humanidad perdida. Muy bien, ¿cierto? Vemos cómo Él cuidó a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿cierto? Excelente. ¿Dónde más vemos ese amor? Pastor, a mí me gusta mucho lo que vimos que profecías desde en el Antiguo Testamento, atrás, hasta Número y mucho más atrás, Génesis, está anunciado nuestro Señor Jesucristo, su nacimiento, su venida, reflejando así su amor para con nosotros. Muy bien. Eso me gusta mucho. Sí, vemos el amor, muy bien. Y la fidelidad de Dios también, excelente. Sí. Miramos dónde vemos más el amor. Recuerden, ¿los magos eran judíos o gentiles? Gentiles. Sí, nosotros somos judíos o gentiles. Gentiles. Ah, qué bien. Mire ese amor de Dios también, cómo alcanza hasta para nosotros, ¿cierto? Si no fuera por ese amor no estuviéramos acá. Y con la promesa de ir al cielo. Muy bien. Amén. ¿Qué me enseña a pedir y hacer esta historia? Porque tenemos que ser humildes como Jesucristo lo fue. Volvamos otra vez a lo que hemos estado aprendiendo, ¿cierto? Jesús fue humilde por amor a nosotros, porque nosotros por naturaleza no somos humildes. Cristo fue humilde para poder ganar la paz que usted y yo necesitamos para con Dios, ¿cierto?
Entonces, pongámoslo así, Yoli, ¿sí? Mira, Yoli, que el Espíritu Santo nos dé el don de la humildad. ¿Bien? ¿Listo, Yoli? ¿Cómo vamos a decir? Que el Espíritu Santo nos dé el don de la humildad. Excelente, excelente. Porque Amén. Jesús fue humilde, claro, pero ¿por qué? Porque usted y yo no somos humildes, pero Él sí lo fue por nosotros. ¿Qué más? ¿Quién nos hace pedir y hacer esta historia? ¿Puedo? Claro que sí. Nos pide que busquemos su guía, en primer lugar, en su palabra, y que aprendamos a confiar en Él. En Él estamos y Él nos protege, Él nos cuida y Él nos salva. Sí, y perdone por ser tan exigente, pero como profesor quiero que aprendamos bien. ¿Qué faltó ahí en tu respuesta? ¿Faltó algo? Faltó el Espíritu Santo. ¡Eso! Espíritu Santo. Excelente. O sea, acuérdese, así demos mucha vuelta para hablar, no. Sí, que el Espíritu Santo nos haga eso. Él es el santificador. Acuérdate que Él es el decorador de interiores, es el que pone nuestro corazón, la casa bonita. ¿Sí? Acuérdese, muy bien. ¿Quién más quiere participar? Que tenemos que aprender a adorar a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, Entonces, con todo nuestro espíritu. Bien, pidámosle al Espíritu Santo que produzca en nosotros una verdadera adoración. Amén. Sí. Recuerden, vamos a quitar de nuestras frases, de nuestras palabras, el tener y el deber. Es que tenemos que hacer eso, es que debemos hacer aquello. No, el Espíritu Santo es muy poderoso y Él produce eso en nosotros. ¿Sí? Amén. Amén. ¿Por qué la adoración es válida? Para Dios, la que hacemos nosotros es por Jesucristo. Si no fuera por Jesucristo, no pudiéramos hacer una adoración. ¿Sí? Porque, mire, si yo estoy dando esta clase y no tengo a Jesucristo aquí en medio de nosotros, no hacemos nada. Sí, pastor, y él dice... ¿Cómo, César? El pastor, él dice también en San Juan, por allá San Juan 14, que todo lo que pediréis al Padre en mi nombre yo lo haré. Si alguna cosa pidieres en mi nombre, lo haré, ¿cierto? Sí, siempre. Y la oración es, por eso terminamos la oración, eso lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿con quién voy a compartir este mensaje? Recuerden, estamos aprendiendo de la palabra de Dios, estamos cuidando nuestra fe y también para enseñar a otros. Y usando este método de las 4C. Hay muchos, y tal vez hay personas en la iglesia donde ustedes van que no saben lo que hemos aprendido hoy en día, ¿cierto? Y entonces hay que ir enseñando. Y recuerden, ¿cómo identificar la falsa doctrina? Ya saben, cuando alguien usa mucho, es que yo tengo que hacer el yo, ahí hay que ayudar a la persona. Y no eres tú, es la obra de Él, ¿sí? Es Amén. la obra de nuestro Dios. Que me gusta eso. Sí, es hermoso eso, muy bien, sí. Sí. ¿Cómo nos da el consuelo? Y este es el proyecto final, que Jesús cumplió toda la ley y todas las profecías. Esto les animo para que contesten la pregunta en el grupo. Creo que el profesor Felipe la va a hacer. Y recuerden todo lo que Él hizo por nosotros. Y cuando estén estudiando el Antiguo Testamento, traten de ir identificando profecías o cuando habla de Jesucristo, ¿cierto? Recuerden una clave también muy importante. En el Antiguo Testamento, Jesús aparece como el ángel de Jehová. Recuerden eso también. Y lo van a encontrar en muchos del Antiguo Testamento. Y la tarea, ya les animamos a que busquen oportunidades de evangelizar, usando el hecho de que Jesús cumplió toda la ley y el video de la lección 5 que vamos a compartir. ¿Preguntas, comentarios? Me surge una pregunta. Claro, Yoli.
Pastor, el arbolito, ¿qué efecto tiene para nosotros? Sí, de nuevo, la Biblia no manda ni prohíbe esas cosas. Lo que es el árbol, todas esas cosas son cosas muy culturales, ¿verdad? Muchos tienen la práctica de hacerlo, otros no. Nosotros lo que tratamos muy bien es, por ejemplo, como por medio de estos estudios, prepararnos bien para la Navidad. Es que la Navidad no es una fiesta social. La Navidad para nosotros es el día que recordamos la- la- el tiempo que recordamos como nuestro Señor vino para ser nuestro Señor y Salvador. Pastor, yo le tengo una pregunta. Sí, claro. Pastor, ¿qué significa para nosotros, pues, hoy en este tiempo guardar el sábado? Ya que hay unas doctrinas que nos juzgan mucho porque nosotros no guardamos el sábado como se guardó en el pueblo judío. Mateo capítulo 12 nos contesta esa pregunta, ¿cierto? ¿Qué dice Jesús? Yo soy el Señor del sábado. Jesús realmente es el verdadero reposo. Cuando Amén. estamos pensando en el Antiguo Testamento, hablando del tercer mandamiento, sabemos que el centro del tercer mandamiento es la palabra de Dios, pero ese tercer mandamiento estaba apuntando al verdadero descanso. El verdadero descanso lo encontramos en Cristo. Vengan a mí todos los que estén cargados y cansados, que yo los haré descansar. Amén. Entonces, Amén. eso es lo que hay que contestarles. Y no solamente Mateo 12, hay muchas otras historias bíblicas donde Jesús muestra esto. Acuérdense de los fariseos cómo atacaban a Jesús. Tú no guardas el día de reposo. Y Jesús hacía milagros y les enseñaba de que Él es el Señor del reposo. Bien, Amén. muy bien. Vamos a terminar con oración. Padre de amor, gracias te damos por la bendición en este día de poder alimentar nuestra fe. Danos por medio del Espíritu Santo el don de la adoración, así como lo dijeron estos magos. Que adoremos el nombre de Jesucristo. Lo adoramos enseñándole a otros la verdad de que necesitamos al Salvador, de que todos somos miserables pecadores, de que por nuestro pecado merecemos el infierno eterno. Pero infinitas gracias por lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. Gracias por la bendición de tener estudiantes de tu palabra, ya que todos nosotros es lo que somos. Te pedimos una bendición sobre el resto de las actividades que tenemos en este día, para que seas tú dándonos, como siempre, tu protección. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Voy por acá en orden. Delfina, puedes despedirte. Pues muchas gracias, pastor, por lo que nos enseñó este día. Estuvo muy, muy hermoso, aprendimos muchas cosas. Amén. En mi persona yo aprendí muchas cosas en esta hermosa mañana y le doy gracias al Señor por tenerme con vida y estar en este curso aprendiendo de usted y de todos los demás profesores que he tenido, y bendiciones para usted y todos mis hermanos que estuvimos hoy en el curso. Amén. Amén. Pastor, yo quiero darle las gracias a Dios por la bendición de tener un profesor como usted, que realmente es un guiador muy importante. Darle las gracias a mis compañeros, porque a partir de esto tenemos un conocimiento nuevo que Dios y el Espíritu Santo nos regala. César. Pastor, sí, bueno, yo también agradecido primeramente con Dios, pastor, con la oportunidad que nos está dando de aprender por medio de este curso, de su palabra, y sí, me quedo con esas palabras que usted nos enseñó, primeramente el Espíritu Santo, y gracias a la obra de Cristo nosotros somos salvos. Todo es por Cristo, por lo que Él hizo, y eso es lo que más me ha impactado, pastor, tener en cuenta eso, que muchas veces se nos olvida, ¿cierto? Y hablamos mucho del Dios, pero gracias, pastor, por enseñarnos la verdad tan clarita. Dios le bendiga. Amén.
Rosita. También, pastor, muy agradecida por aprender de la palabra del Señor. Es tan hermosa que me regocijo cada día, cada momento, y aprendiendo esos detalles que nos ya dejan de ser detalles, son muy importantes en nuestro hablar, de la forma en que, cómo cambian nuestros pensamientos, nuestra mente, nuestro vocabulario, y considerándonos cada día más conforme a la estatura de Cristo, que es donde tenemos que llegar. Muchas gracias por eso, pastor. Que el Señor le bendiga grandemente a usted, a toda su familia, a todos los pastores y a todos mis hermanos con los que he participado esta mañana y los que siguen estudiando. María de la Pava. María de la Pava. Y ahí como que tuvo problemas con su conexión. Muy bien, seguimos en contactos. Gracias por su tiempo. La bendición de Dios sobre todos nosotros. Y la ayuda de Dios, el próximo martes nos escuchamos. Este fin de semana estemos escuchando de la palabra de Dios, donde vamos y nos reunimos. Amén. Un feliz fin de semana. Seguimos en contacto. Amén. Bueno, pues, gracias.